Yeah, what's it? Yeah. I love the way it's going. It's very interactive. Me llamo Reginald George Freeman, nacido en Freetown, Sierra Leona. Tengo 31 años. Mi profesión es de defensor de derechos humanos. Yo tengo problema con el gobierno de Sierra Leona. Yo me tuve que marchar, pero por ser gay y también activista defensor de derechos humanos. So when I moved to Barcelona, I found out that it was very difficult being a refugee here. Por ejemplo, yo estudio Derecho Internacional. Derecho Internacional es lo mismo en cualquier país del mundo. Cuando yo fui en el Ministerio de Educación, es un departamento del gobierno, ellos siempre hablan conmigo, tu país no tiene convenio con España, no puedo hacer. No tengo oportunidad para ir a la universidad a continuar mi educación. Y también para homologar. Este es un tipo de discriminación. It's quite difficult to get the papers. It's quite difficult to integrate. Hay gente de las personas solicitantes de asilo. Tienes que esperar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años sin ningún resultado. Pero la situación no es fácil. Es por eso yo tengo que crear Pride Equality para activismo y crear oportunidad para la comunidad africana, incluido el LGBT colectivo. I decided to start Pride Equality. So Pride Equality is an organization. Pride Equality is a newly established organization which just started 2 years ago. George tiene un proyecto que inició en el 2014 con una ONG, con Pride Equality, que lo que busca es asesorar y defender los derechos de las personas del colectivo LGTBI que huyen de países africanos. We try to also help these immigrants that are here not to feel all alone, because it's not by choice that they're here, it's the situation in their country. So if they feel like they have somebody who they can rely on, it makes things much easier, especially in a foreign country. Y nosotros también ayudar a la gente para organizar todos los documentos antes de presentar. Además, yo utilizo mi piso para ayudar a la gente en situación de dificultades, no tiene donde dormir, no tienes donde comer, nosotros ayudamos. Y hablamos con otros amigos africanos para ayudar a esta persona con un tiempo temporal. Desde el Comité Catalán de ACNUR tenemos unas charlas, unos programas didácticos que se imparten en las escuelas. Uno de ellos, el que está dedicado para alumnos de secundaria, que se llama Escoltem als refugiats, ¿no? Escuchemos a los refugiados. So it's a way for the children to be able to understand that being a refugee is just as being as any other person. It also helps to educate the children so that they can become campaign and change agents within their families. So when they go back home, they get to teach their families, they get to teach. So the project is quite an important project because it actually creates opportunities for the kids to learn and get to know what it really means to be a refugee rather than just myth and misconception. I was at the airport, and I gave this red card to the police officer, in the control, and the police officer told me, no, this card is not valid card in Spain. By the time the police officer could realize that the card is illegal, I have lost my flight. This information needs to be disseminated, not only to the police officers, but it needs to be disseminated with organizations, with companies, hiring people, and with even the house rental agencies as well. Si esta persona ha conseguido la tarjeta roja finalmente reconocido pues, con el estatuto de refugiado, con otro tipo de ayuda, como asilado, no nos sirve de mucho si luego no hay una sociedad inclusiva y conocedora de esto, ¿no? Black people and people of African descent, we're not actually inclusive in terms of politics, in terms of public life, and there are quite a lot of opportunities we don't have in terms of accessing the housing, in terms of getting a job, in terms of accessing the medical services. Con George me he dado cuenta de cuánto sigue existiendo, que esto también me ha servido para ver otra realidad de mi ciudad o de mi sociedad, que
que de otra manera no te das, y sigue habiendo mucha xenofobia en el trato a personas que vienen de otros países. A mí, como mujer barcelonesa, ¿no? Creo que no me habrían tratado de la misma manera un propietario de una vivienda o una empresa solo por esto, no por nada más. Bueno, esto no sé si debería contarlo, pero en la conferencia el traductor, George hablaba en inglés y el traductor quitaba cosas de lo que él decía. Entonces él, por ejemplo, a lo mejor explicaba que la ONG que tenían no tenía muchos recursos y que se veían así con muchas dificultades y que cualquier ayuda era bienvenida. Y eso no lo traducía el traductor. No sé si lo consideraba inapropiado o no sé qué, pero me sentí como mal porque digo, claro, lo que está traduciendo está como traduciendo una versión un poco más light, ¿no?, de lo que está diciendo de verdad. Y nada, pues le quise escribir para eso, como había dicho esas cosas, ¿no?, de que podían necesitar ayuda y tal, pues para preguntarle qué específicamente qué ayuda podían necesitar. Pero él escribir a mí un correo electrónico, qué tipo de ayuda tú necesitas, yo quiero ayudar a ti. ¿Qué necesitas? I know Hugo has been so supportive, helping me with translation from Spanish to English and at times to other languages that Hugo knows. And also he's also helping with giving advice. Es más como una persona de mi familia ahora. Es de mi hermano de otro barrio del mundo. Se ha construido algo desde ese agosto del 2013 entre nosotros muy particular, ¿no? Porque ha habido apoyo y al principio fue como un apoyo más como un asesoramiento, pero luego se ha convertido en una relación personal de la que yo he extraído también grandes cosas, ¿no? Siempre está hablando, siempre está explicándote y siempre está metido en su organización, en Pride Equality, en todos los movimientos que hay en Barcelona, o sea, se entera de todo, ¿no? Creo que es importante también expresar que ya de por sí mantener un activismo como el que tiene, construir una organización como la que está construyendo y está haciendo, dedicarle el tiempo a la par que vas construyendo tu vida aquí, creo que es bastante de admirar. Cuando una persona habla de ayuda, la gente piensa económicamente solo. Esto no es así, pero hay muchos tipos de ayuda. Tienes que ayudar a esta persona para aprender la lengua, tienes que ayudar a esta persona para crear currículum, tienes que ayudar a esta persona para encontrar trabajo, tienes que ayudar a muchas cosas, ¿sabes? Yo tengo la obligación para ayudar a la gente en la misma situación como yo. Activismo es un proceso paso a paso, no es un proceso rápidamente, pero este es una visión, necesita más tiempo para cambiar una actitud o una mentalidad de una persona.